En este espacio hablaremos de todo lo que necesitamos saber, aprender, transformar y aplicar para tener una vida feliz, saludable y equilibrada. Porque para estar bien hay que alinear cuerpo, mente y espíritu. Y así poder liberar tu potencial. Soy Marisol Romero y esto es Bienestar Bien. Mi invitado de hoy en este capítulo es el doctor Walter Proaño Quevedo. Él es médico en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, diplomado por el American Board of Internal Medicine, entrenado en el Mount Sinai Medical Center y Jackson Memorial Hospital de Miami en medicina interna. Además es experto en medicina integrativa, anti-aging y funcional, así como en nutrición y metabolismo. Es miembro de la Academia Americana de Medicina Anti-Aging. Y bueno, qué gusto tenerte en este capítulo del podcast, Walter. Un placer haber encontrado a un médico que practica, entre otras cosas, como ya escucharon nuestra audiencia, medicina funcional, porque cuando me dediqué a buscar en Ecuador médicos funcionales, primero me dijeron qué es eso, segundo como que no tenían muy entendido el tema. La gente en general como que, a ver, ¿cómo es eso de medicina funcional? ¿Qué es? ¿Medicina integrativa? ¿Es medicina alternativa? Y dije, no, a ver, esto hay que conversarlo, esto hay que socializarlo para que nuestro entorno lo entienda, nuestro país. Y estamos llegando a otros países del mundo también donde quizás tampoco todavía se conoce bien la medicina funcional, que funciona, valga la redundancia, muy bien en Estados Unidos hace años. Súper bien en Colombia y en Argentina, creo que en Chile también no estoy muy enterada, pero en Ecuador es algo nuevo que las nuevas generaciones ya se están poniendo pilas con el tema y les está importando y les está interesando, pero yo quiero hablar con un médico que ya tiene una trayectoria en estos temas porque estuvo viviendo muchos años en Miami y ya nos va a contar su historia. Walter, ahí está el micrófono todo para ti. Bueno, Marisol, primero que nada, el encantado y el honrado por tu invitación soy yo, así que muchísimas gracias. Favor. Yo creo que en cuanto a la medicina funcional, y barajaste varios términos que están, es muy buena idea puntualizarlos, y porque hay mucha confusión al respecto. Uh-huh. Y una de mis metas acá en Ecuador, desde que estoy aquí hace unos 5 años, es realmente crear conciencia. La principal idea es que la mayor parte de la sociedad occidental moderna, me gusta referirme así, uh-huh, porque no es de todo el planeta, sino la sociedad nuestra, occidental, moderna, nos hemos perdido por esto de andar rápido y con comodidades, nos hemos perdido, y los médicos nos incluimos ahí, de lo que realmente es el fundamento de la vida, de la salud, que la mayor parte de las enfermedades y disfunciones, como ya voy a especificar, de la sociedad occidental moderna, son realmente autoinfligidas y son el precio que tenemos o que hemos tenido que pagar sin darnos cuenta realmente de qué ironía, qué contradictorio, por vivir cómodos, por vivir más tranquilos y llenos de beneficios, de facilidades, de cosas. Estamos pagando un altísimo costo. Entonces, déjame primero aclarar que esto de la medicina funcional no es una medicina, vamos a decir, una especialidad nueva. Tú te referiste a que es algo nuevo acá en Ecuador, que Estados Unidos lleva la batuta, y todo eso es correcto. Y qué interesante que hiciste esa introducción de que en los Estados Unidos ya lleva años y llevan la batuta. Es porque la medicina con este modelo funcional, realmente a mí me gusta decirlo así, es la medicina como era la intención desde siempre. No es una especialidad distinta, simplemente es una filosofía que trata de volver, en inglés se dice back to basics, de vuelta
a lo que era la intención, vamos a lo a decir, básico de los padres. La intención de los padres de la medicina, entre esos Hipócrates, era realmente encontrar la razón por la cual una persona puede perder su óptima salud, su vibración de salud, de bienestar. Porque esto es algo que cuesta tanto, Marisol, hacer conciencia en las personas, independientemente de su creencia o de su espiritualidad. No importa la religión que tengas, cristiano, judío, musulmán, hindú, budista, lo que tú quieras. Pero todos creemos que la esencia del ser humano es estar bien, es tener salud, vivir una vida plena. Sin embargo, en la sociedad actual nos hemos acostumbrado a padecer enfermedades y hasta se nos ha metido en la cabeza que son designios de Dios o del universo o mala fortuna. La gran mayoría, fíjate, voy a mencionar solo dos, que son la causa de morbimortalidad número 1 y 2 en Occidente, en el Occidente moderno. Y tú lo vas a saber, enseguida vas a caer, sí, cierto. 70% de nosotros, de la población occidental moderna, adulta, estoy hablando de la población ya adulta, o padecemos y nos vamos a morir de una de estas dos cosas. Enfermedad cardiovascular, el famoso infarto, ¿verdad? O número 2, cáncer. Y resulta que, reconocido hasta por la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones habidas y por haber, que, por ejemplo, el cáncer, en el 70% de los casos, fíjate, documentado, podría ser prevenible. Y no se diga la enfermedad cardiovascular, ahí el porcentaje sube mucho más, 90% es prevenible. Y yo te diría que si realmente vas a las bases, ¿verdad?, de por qué tenemos estas enfermedades, yo te diría que son prácticamente 100% prevenibles. Lo que sucede es que como humanos siempre vamos a cometer errores. Y con esa introducción yo te digo que podemos definir la medicina funcional como sigue. Primero, déjame decirte lo que no es, ya te lo dije, no es una especialidad distinta, no es una especialidad nueva. El nombre quizás suene a algo nuevo, ¿verdad? Porque se necesitaba diferenciarla del resto de filosofías. Entonces, medicina funcional simplemente es la filosofía, la praxis, la manera de practicar medicina, en la que en lugar de enfocarnos en la enfermedad, en lugar de enfocarnos en el síntoma, en lugar de enfocarnos en el diagnóstico, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, cáncer, etcétera, etcétera, nos enfocamos en el ser humano y las raíces por las cuales pierde ese funcionamiento óptimo de las distintas partes de su ser. No nos olvidemos que el ser humano, y por ahí viene la filosofía, que es parte de la medicina funcional integrativa. El ser humano es una unión de tres principales, vamos a decir, componentes, que no los puedes separar. Tú no puedes separar el cuerpo de su mente y de su espíritu. No puedes. No puedes separar lo que tú pienses, lo que tú sientes, lo que tú crees, de cómo funciona tu estómago o tu corazón o tu entero tubo digestivo. Estamos absolutamente interconectados y justo acabas de mencionar algo que yo iba a decir y qué bueno que lo dices tú también, porque este podcast tiene que ver con mente, cuerpo y espíritu, eso dice en la introducción. Y ese es el buscar estar bien, estar bien se llama este podcast precisamente. Y bien, claro, y bien en el pensamiento, bien en la palabra, bien en el acto, bien en el alimento, bien en el deporte, bien en el, ¿no? Y muchas personas pueden pensar, ay, ¿cómo se puede estar bien en todo? Yo creo que es la búsqueda del equilibrio permanente. No es que es algo que llega con una receta, porque nos hemos acostumbrado como planeta a que exista una receta que nos devuelva lo que por malos hábitos hemos perdido.
por el estrés, por lo que tú decías de esta vida súper loca, aceleradísima, que tenemos que cumplir con horarios, que tenemos que cumplir con deadlines, que tenemos que, ¿no? Y en el tenemos que nos vamos olvidando de que esta máquina increíble que es nuestro cuerpo, esta máquina increíble que es nuestro cerebro, cuando está maltratada, como su auto nuevo, cómprese pues un Porsche y sáquele la madre, a ver si en 20 años el Porsche va a empezar a fallar, semejante máquina, por decir una marca de auto, ¿cierto? De alta gama, de lujo. Si usted no sabe, se lo recuerdo y el doctor me dará la razón, de que nuestras máquinas son de lujo. El cuerpo es de alta gama, es de lujo. Y si nosotros le sacamos la madre 20 años, 30 años, yo le quiero contar, o el doctor le va a contar, todo lo que se viene encima. Y luego queremos una receta para que nos devuelvan el Porsche nuevo cuando ya está reventado durante no sé cuántos años, ¿cierto? Hablando de la máquina. Pero esta máquina, como tú dices, Walter, tiene una mente que es tremenda y que si no la manejamos nos vuelve locos y nos enferma, y un espíritu que si no lo alimentamos nos deja vacíos y llenos de depresión, angustia, ansiedad. Yo he aprendido un montón a través de equivocarme y de enfermarme también. Y esa es la razón, esa es la razón de este podcast. Y por eso yo estoy haciendo esto, porque quiero que todo lo que a mí me hubiera gustado saber hace 20, 30 años, decirlo ahora. Y hay muchísima información por ahí, pero hay que saberla poner en orden, ¿no? Porque no es la receta, no todos los cuerpos somos iguales. Y cada cuerpo tiene que tener un tratamiento médico distinto, enfocado a las necesidades que se requiere. Walter, así es. ¿Cuándo normalizamos vivir enfermos? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón, pero se la podría ir puntualizando. Déjame hacer una extensión. Me parece maravillosa ese símil que haces, esa comparación en que el cuerpo humano, o el ser humano, para ser más precisos, el ser humano es como una máquina de alta gama, un Porsche, dijiste tú. Y fíjate que eso es algo que yo trato de siempre hacerle comprender a mis pacientes. No es normal estar enfermo, haber perdido una función de tu organismo. Eso no es normal, ni mucho menos hereditario o consecuencia de algún castigo divino del universo, como tú quieras decir. Yo siempre trato de hacerles comprender, independientemente de la religión que profeses. Pero fíjate, las 3 religiones monoteístas nos dicen que el cuerpo humano es la obra, o el ser humano, es la obra maestra de Dios. ¿Okay? Y como tal, y fíjate, la mayor parte de tus oyentes deben ser cristianos, ¿no? Y es esencia del cristianismo creer eso, que tú eres la obra maestra del Señor y como tal debes honrar su obra maestra. Y no lo hacemos. Cada una de nuestras células, y así me gusta explicar desde el punto de vista, fíjate que a nivel celular, mientras más adentro, mientras más íntimo nos vayamos, más vemos la conexión entre la espiritualidad, la fe y la ciencia. Fíjate que cada una de nuestras células, y puede venir cualquier otro colega o científico y que me refute lo que voy a decir, cada una de nuestras células, a nivel íntimo, a nivel atómico, microscópico, tiene la capacidad intrínseca de autosanación. Yo siempre trato de decirles, yo no te voy a curar, yo no te voy a dar una receta mágica para que tú espontáneamente sanes tu hipertensión, tu diabetes, que fíjate, hasta se posesionan de las enfermedades. Uh-huh. Yo soy Juanita Pérez y sufro, o soy, peor aún, soy diabética hace 15 años y ya es parte de su personalidad, nombre, apellido, claro, que es una cosa horrorosa, que nos hemos acostumbrado a eso. Y desafortunadamente,
los mismos médicos somos los que le metemos ese falso concepto a cada paciente y literal los condenamos. Tú eres hipertensa y vas a tener que tomar esta pastillita por el resto de tu vida. Y nos olvidamos que el cuerpo, el ser humano, tiene la capacidad intrínseca de autosanación, que el médico en este caso no es el que te va a curar, sino que va a ser el promotor, el guía turístico si quieres, el coach, el entrenador, que te va a orientar a cómo explotar esa capacidad intrínseca que tienes en cada una de tus células, en cada una de tus micropartículas, tienes esa capacidad. Y así, el médico que comprenda esto es el médico del presente y del futuro. Y fíjate, es el que vuelve a los principios. Por eso es que este nombre de medicina funcional es muy apropiado, porque tratamos de identificar las disfunciones, las cosas que no funcionan bien, las raíces de los problemas y corregir esas raíces. Si tú fertilizas, riegas, sanas esas raíces, el tronco va a crecer bien y en lugar de darte frutos podridos, traducción, enfermedades, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, cáncer, depresión, ansiedad, en lugar de producir esos frutos dañados, comienzas a producir frutos buenos, que se traduce en salud óptima. El problema con el enfoque de la medicina occidental moderna es que haya un especialista para cada una de estas distintas manifestaciones del cuerpo humano. Y ninguno va a ir realmente ni al tronco y peor a las raíces. Se vuelve, el modelo cartesiano se llama esto, de que cada quien, zapatero a tu zapato, cada especialista a su punto. Es que el neurólogo no va a ver más allá de la migraña, por ejemplo, y no va a ver el problema desde el punto de vista digestivo o desde el punto de vista espiritual. No lo va, y si lo ve, lo reconoce, le dice tienes que ir a ver a un psicólogo o un psiquiatra o a un gastroenterólogo o a un cardiólogo porque tienes arritmia o la presión alta. Entonces, fíjate, el paciente, la persona, se convierte en una especie de rompecabezas y cada especialista va a su parte del rompecabezas y nadie tiene la visión terminamos viviendo, yo me acuerdo cuando mi papá estaba vivo, toda la semana era médicos, ¿no? El lunes iba a un médico, el martes iba otro médico, el miércoles iba otro médico, de distintas especialidades, por supuesto, y nunca terminó de curarse de nada ni de tener una calidad de vida, porque aquí no estamos hablando de no morirse, todos nos vamos a morir, pero la pregunta es, ¿cómo quieres vivir? Ojo, nadie va para joven, todos vamos para el envejecimiento, ¿cierto? ¿Cómo quieres envejecer? ¿Quieres que ese Porsche se convierta en el Porsche clásico, estupendo, que está pero flamante y tiene, no sé, que 50 años? Valor, ¿no? Claro, que va ganando más valor, que tiene 50, 60, 70 años, ya es de colección, ya es un lujo y está divino el Porsche, pero porque le han dado un mantenimiento maravilloso durante todos esos años, ¿no? O quiere ser... Aquellos que ya llegamos a los 60 años nos podemos considerar reliquias, ¿no? O quiere ser ese auto chino que tiene una carrocería simpática y a los 5 años no te sirve para nada y que te dura, ¿no? O sea, ¿qué quiere ser? Desechable. Y llegar a los 60, 70 años... con todos los órganos destrozados, con uno que otro menos, con todos los achaques. Yo no quiero tener esa vejez, gracias. No la quiero. Sí. Me niego. Fíjate que en la medicina antienvejecimiento no hablamos de vivir necesariamente más. Por supuesto que sí, también es un objetivo, vivir más la vida. Pero con calidad de vida. La expectativa de vida, de hecho, ha aumentado. Sí, pero es verdad. ¿A qué costo? ¿De qué te sirve vivir hasta los 80 años y los últimos 15 años, como ya está sucediendo en Estados Unidos? Acá no tanto porque no tenemos las instituciones, pero los edificios, los hospitales crónicos, no tenemos. Ese concepto acá en Ecuador no hay. Pero en Estados Unidos, de donde yo me entrené, así fue como yo comencé a abrir los ojos. ¿Qué es esto?
pacientes que vivían los últimos 10, 15 años, vivían, entre comillas. Yo le decía, eso no es vivir, eso es existir, nada más. 10 últimos 15 años en un hospital crónico conectado a una máquina, un ventilador, una ventilación asistida, un aparato. No, gracias. ¿Para qué quieres estar así? A mí desconécteme, por favor. A mí desenchúfeme. No. Parecían escenas extraídas o sacadas de una película de ciencia ficción, horrible, como esa famosa Coma. ¿Para qué tú quieres estar así, verdad? Y eso es lo que hemos logrado en Occidente moderno, es de prolongar la existencia, digo yo. Y una de las filosofías que tú tocaste, digo con otras palabras, de la medicina antienvejecimiento, es morir joven a una avanzada edad. Es decir, joven quiere decir funcional. Fíjate cómo nos hemos convertido en una sociedad que asocia, y esto es una guerra que yo llevo todos los días, créeme, porque mis familiares, empezando por mis familiares para arriba, siguen pensando o piensan ahora sí, de que, fulanita tiene 70 años, está bien que se le olviden las cosas, está bien que le duela un día una cosa. Es lo que te digo, se ha normalizado. ¿En qué momento normalizamos el sentirnos mal? El decir, bueno, tiene 60 años, es normal que esté achacosa. ¿Perdón? No. El momento preciso no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir cómo ha ido evolucionando con la revolución agroindustrial. La revolución industrial en general, pero específicamente con la revolución agroindustrial. Desde que se comenzaron a explotar masivamente los productos agrícolas y la ganadería, pues la vida fue cambiando concomitantemente con algo que está sucediendo, que, fíjate, lo estamos usando en este momento. La tecnología digital, qué tan conveniente es, ¿no? Poder comunicarnos así. Pero tenemos que pagar un precio por eso también, Marisol. Tenemos la toxicidad electromagnética, de la cual hablamos hace poco con tu amiga y por la cual nos hemos podido conectar, ¿no? Alegría Valdés. Alegría Valdés, claro, que también ha estado en estos podcasts, claro que sí. Sí, que hicimos un live y que fue así fue como tú te enteraste de mi existencia. Así es. ¿Verdad? Y eso es un problema más, no solo es la toxicidad alimenticia o de los productos que consumimos. Yo siempre digo esto, Marisol, si tú tienes que estar pensando qué es lo que te vas a meter en la boca y para eso tienes que leer una etiqueta, ahí ya estamos mal. Ahí estamos mal. Porque si tú ves un filete de corvina, tú no necesitas una etiqueta o alguien que te diga, oye, eso es pescado. O sea, alimentos vivos. Hablemos de que lo mejor... Alimentos que vienen de algo que estuvo vivo. Claro, de la tierra, del mar. De qué planta, si tú no puedes identificar de qué planta o de qué animalito viene, ya estamos mal. Y fíjate que nos hemos convertido en una sociedad por conveniencia de parar en un restaurante de comida rápida y encargar por el drive-thru, ¿no? Desde el carro. Y lo más triste, Marisol, es que llevamos esa comida a nuestros hijos. Y ahí ya los enganchamos. Te tengo una sorpresa hoy, ¿no? La gran sorpresa y el regalo es llevarle a comida rápida, no voy a decir la marca, pero, ¿no? Sí. Comida rápida, drive-thru, hamburguesa que parece de plástico, ese es el gran regalo, me parece terrible, terrible. Sí, es terrible y nosotros mismos condenamos. Y hay del loco que pretenda decirte, por favor, si vas a hacer una fiesta de cumpleaños, no brindes colas, no brindes cosas con azúcar, con trigo modificado, con aceites hidrogenados, con exceso de lácteos, etcétera, etcétera. Pero si tú te atreves a decir eso, en mi caso, a mis contemporáneos, que ya somos abuelitos, dice, ¿cómo vas a creer que le vas a privar eso al niño? ¡Qué horror! Si es la alegría de la vida, la alegría de la vida es el azúcar, no saben el veneno que es como, dale coca pues, dale cocaína al niño, más droga. O menos van por ahí, es tremendo. Marisol, es que es una droga. Es una droga que causa adicción. Lo que sucede es que socialmente es aceptado. Sí.
Mira, justo lo que tú decías, yo tengo un hijo de 21 años, cuando él tenía 3 años, hice una de sus fiestas. ¿A qué edad lo tuviste, Marisol? A los 30, cariño, a los 30, yo tengo 51 años. Yo tengo 51 años, pero vengo aplicando la medicina anti-envejecimiento, pro-aging. A mí me gusta decir medicina pro-aging, porque quiero, ¿no? Entonces, claro, la gente cuando yo digo que tengo 51 años me dice, no puede ser, no seas mentirosa. Tengo 51 años, no parece, pero los tengo. Te felicito. Gracias. Cuando mi hijo cumplía 3 años, le hago una fiesta de cumpleaños, ni un caramelo, ¿no? Nada, no había. Las mamás me decían, pero estás loca, ¿qué les vas a dar? Deja que prueben. Deja que prueben. Bueno, sí, claro, estás loca, estás pirada era la palabra. Estás pirada, estás loca. ¿Cómo se te ocurre hacer una fiesta infantil sin dulces? No, querido, o sea, mi hijo no come dulces. Mi hijo empezó. Los vas a traumatizar a de los vez niños. en cuando comía uno que otro dulce, ya grande cuando él decidía, pero ya te digo 15, 16 años, ¿no? Y a las fiestas infantiles. Puedes comer dulces buenos, Marisol. Puedes comer dulces buenos. Claro, totalmente. Pero volviendo al punto de la calidad de vida y de la medicina funcional y de que yo quiero que la gente conozca y entienda de qué va la medicina funcional y de lo positivo que es llevarla a nuestro estilo de vida. Es una filosofía, no es algo que hoy consumes esto o dejas de consumir aquello hasta que te sientes bien y luego vuelves a los mismos hábitos. Así no funciona. Es desde el pensamiento, ¿cierto? El sentimiento, el acto, el cuánto nos amamos, cuánto quiere usted esta carrocería que le han dado. Así es. ¿Aló? Te escucho. ¿Aló, sí, Marisol? Te escucho, claro. Ya. Sí, me pareció que hubo una pausa. Fíjate qué interesante, Marisol, lo que tú me dijiste, y quiero tomar el tema de eso desde cuándo comenzó a cambiar todo esto, ¿no? O desde cuándo nos olvidamos de todo esto. Y fíjate, ya, eso pasó y sigue pasando, pero gracias a eso, y aquí quiero hacer la conexión, ¿de dónde viene esta filosofía de la medicina funcional? Vamos a hablar solamente con este término. ¿Y por qué yo la tengo desde hace más de 20 años? Precisamente porque estando en Estados Unidos, y aquí me sirve a mí el antecedente de haber estudiado medicina aquí en Ecuador, y el contraste hace 30 años que emigré a los Estados Unidos para hacer mi especialidad, me gané una especie de scholarship en Jackson. Había un programa que se llamaba Latin American Program for Medical Graduates, o for Latin Graduates, y ahí pues ya dije, no, aquí me quedo, y contrastaba la formación que yo había tenido acá con la realidad que estaba viendo en Estados Unidos y la nueva formación de posgrado que hice allá. Una observación muy sencilla. Yo antes, cuando me gradué en el 88, yo no había visto un paciente con enfermedad neurodegenerativa, es decir, Alzheimer's. No había visto. Había leído en los textos de medicina interna acerca del Alzheimer's, pero yo no había visto un solo paciente. Comencé a practicar, a entrenarme en Estados Unidos, y era pan nuestro de cada día ingresar un paciente con Alzheimer's, no por el Alzheimer's, con el cual ya venía viviendo 5 o 6 años, sino con alguna complicación. Y entonces dice, no puede ser, ¿qué pasa? No son tan distintos acá en Miami, una ciudad muy latina, mucho cubano, mucho caribeño y de toda Latinoamérica. ¿Por qué hay tanta enfermedad neurodegenerativa y la diabetes y la hipertensión, los strokes o infartos cerebrales, los infartos cardíacos? ¿Qué es esto? Tanto. Y fíjate cómo no somos capaces, inclusive los médicos, de darnos cuenta que todas estas enfermedades, los frutos podridos de los cuales te hablaba, vienen de las mismas raíces. Es difícil pensar que un diabético tiene mucho en común con el hipertenso y con el coronario y con el cáncer, ¿verdad? Es difícil ver al cáncer como una enfermedad mayormente metabólica y nutricional. Igual que el Alzheimer. Todas esas enfermedades tienen en común lo mismo.
Es tu metabolismo, tu nutrición que lo has dañado. Por supuesto, no te has dado cuenta, no te lo han dicho. Se podría decir que hasta te han engañado. Y cuando te das cuenta, quizás porque te tocó conversar o escuchar o ir como paciente a un médico con la filosofía funcional, entonces ahí, es lo que yo llamo el momento eureka. ¡Ay, con razón! Y entonces a partir de ese momento eureka puedes rectificar todo lo demás. Entonces, más que ver en qué momento nos olvidamos lo que en esencia somos, yo creo que vale la pena decir, bueno, ¿y cuándo comenzó a cambiar esto? Y ahí viene la revolución de la medicina funcional. Y viene de Estados Unidos precisamente como réplica a ese modo de vivir occidental moderno. Uh-huh. Tú ves, viene la reacción y a partir de ella viene la contrarreacción. Y es algo que tú, ya en Estados Unidos, tú puedes ver en cualquier ciudad, centros de medicina funcional, integrativa y como quieras decirlo. Y cada vez vas a ver más y más supermercados, por ejemplo, orgánicos y tiendas de productos sanos. Claro, y acá eso es maravilloso aquí en Ecuador, cómo está creciendo el tema del orgánico. Me encanta. La gente siempre, los pacientes se me quejan, doctor, pero lo que usted recomienda que haga, que deje de comer esto y en su lugar coma esto, es muy caro. Y es desafortunadamente cierto cuando tú ves el precio. Pero yo digo, es una inversión. Así es una inversión. Yo les digo, doctor, porque es mucho más caro. Yo les digo en mis entrevistas en radio, cuando entrevisto o cuando converso con gente también, les digo, a ver, sí, es cara el alimento orgánico, es caro comer sano, entre comillas, pero más caro es ir al médico, más caro es entrar en una enfermedad crónica, más caro es hacer... Más caro ir al hospital. Al hospital. No me digas que es caro al hospital, al médico tradicional, porque no es un médico. Distinto. No es un médico, son varios médicos, y hablamos de eso, son varios médicos. En la otra en medicina. Modelo actual. ¿No? Entonces, eso es más costoso, es mucho más costoso terminar en el hospital con una enfermedad crónica, bla, 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 bla. Entonces, yo digo, escribe en un papel cuánto te cuesta lo uno y cuánto te cuesta lo otro, y te aseguro que vas a terminar comprando el pescado, que es más costoso, el producto orgánico sí que es más costoso, todo lo que viene de pastoreo, todo lo que viene de la tierra, ¿no? No lo que está empaquetado y enlatado. Para no alejarnos mucho del tema y centrarnos un poquito más también quiero que se entienda un poquito más sobre medicina, sobre esta medicina funcional. Walter. Se dice que, o mejor dicho, se habla en medicina funcional de las 3 R's, ¿no? Que son reparar, regenerar y resetear. Son más R's, pero está bien. Está bien. Primero, a ver, no sé cómo las tendrás tú, pero yo tengo 5 R's, ¿ok? En la medicina funcional. Yo sigo la escuela de la Academia de Medicina Funcional, que es gringa, ¿no? Entonces son 5. Listo. Sí, pero quiero hacer énfasis en la primera, porque, a ver, es una filosofía, te decía, es una manera de practicar y... Estas prácticas, esta filosofía, sí está bien que sigamos ciertos patrones y ese patrón de las 5 R's es para simplemente como una mnemotecnia, para no perdernos. Esas son indistintamente, no les voy a dar así orden, son primero remover, luego reparar, regenerar, rearmonizar, rebalancear. Reinocular también está entre esas, se confunden un poquito entre una y otra. No importa. El médico lo que pasa es que tiene que comprender que la primera R no se puede saltar. Las otras puedes hacerlas de manera individual, artística, digo yo, que la medicina siempre es un arte y una ciencia, y primero es un arte, porque tienes que individualizar. Pero la primera R es universal, tienes que hacerla en todo el mundo. Así creas tú que no está tan mal la persona. La primera R es remover. Remover todo lo que te ha hecho daño
o que potencialmente te está hecho daño y te está haciendo daño y te va a seguir haciendo daño porque no las remueves, sigues teniendo el estímulo dañino. Y ahí yo diferencio, eso es algo personal, es mi toque artístico, vamos a decir, que esa R tiene que a su vez ser dividida en dos. Es un remover pasivo, que es decirte, por favor, deja de ir a tal sitio a comer esas porquerías a las que tú te estabas refiriendo, deja de darle eso a tus niños, cambia tu alimentación, remueve el azúcar, los aceites hidrogenados, el trigo genéticamente modificado, los cereales procesados, remueve los lácteos en exceso, no todos, depende del lácteo, eso podemos hablar aparte, y remueve también las emociones tóxicas. Esa persona que amas mucho, pero que siempre te da en un punto tocado, o ese exceso de estrés laboral o académico, etcétera, remuévelo. Eso es una remoción pasiva, dejar de hacer algo. Pero la remoción activa es, en este caso, el médico ayudándote a remover ese exceso de toxinas que has acumulado en tu aparato respiratorio, hepático, linfático, esos sistemas. El médico con una filosofía o con una orientación puramente alopática, vamos a decir, de fármacos, ¿verdad? Yo también soy alopático, pero lo que pasa es que he evolucionado y he dicho, no todo lo voy a solucionar con drogas. Yo me cansé de estar en los hospitales, ¿verdad? Pero en la medicina alopática no tenemos herramientas para lidiar con la toxicidad moderna. Lo que sucede es que esto es algo, en los últimos 100 años nos hemos intoxicado crónicamente con tantas cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos que asistir al aparato hepático, al hígado, al sistema linfático, al sistema renal, digestivo, a excretorio, sudoríparo, etcétera, con ciertos medicamentos de origen biológico, no químico. Los químicos, los fármacos, no solamente que no van a hacer nada para detoxificarte o limpiarte, sino que más bien van a contribuir a más intoxicación, claro. Fíjate, una vez, hace poco leí un estudio que decía que el uso crónico de medicamentos es que oblitera, dificulta tus funciones detoxificantes del hígado, del sistema linfático, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate qué triste, Marisol, que el promedio, no sé acá en Ecuador, pero en Estados Unidos, el promedio de persona mayor de 40 años está en 4 drogas, en 4 fármacos. Uno para bajar artificialmente la presión, otro para bajar artificialmente el colesterol, otro para poder dormir, otro para no estar deprimido, etc. Y a través de la medicina funcional, ¿tú puedes manejar todo eso que acabas de mencionar? Por supuesto, por supuesto. Ojo, yo siempre digo, todo se trata de balance. Y en la medicina es igual. Tú no, como médico, tú no puedes irte al extremo derecha, vamos a decir, que solamente voy a usar fármacos aprobados por la FDA y que me dicte la Organización Mundial de la Salud, porque si no, yo solo hago medicina basada en evidencia. Y estás en el extremo derecho, eres un, extremista. El otro extremo es aquellos que se ponen la etiqueta de alternativos, naturistas. Desafortunadamente hay muchos que también se ponen la etiqueta de funcional o integrativo erróneamente, porque eso no es medicina integrativa ni peor funcional, porque integrativa es integrar, claro. Entonces, el otro extremo es, no, ¿cómo te vas a meter ese veneno para bajarte la presión? No debes tomarla ya, o eres insomaniaco y te estás drogando con una benzodiazepina todos los días, tienes que sacarte eso, o para el colesterol o para lo que sea. Tampoco puedes hacer eso. Eso es el otro extremo. Y yo no sé cuál de los dos extremos sea más peligroso. Entonces, el médico con la verdadera filosofía funcional e integrativo tiene que ubicarse en la mitad y decir, a ver, Juanita, estás tomando 10 fármacos distintos. Y este y este otro, la verdad es que no solo que no sirve ningún propósito, sino que es uno de los responsables de que tú estés así, agotada, con dolores musculares, etcétera, etcétera.
vamos a detoxificarte, vamos a bajar un poco las dosis de cada uno de esos medicamentos. La finalidad es eventualmente retirarte la mayor parte de ellos. Habrán algunos que no los vas a poder retirar. A un diabético de 30 años usando insulina, es muy difícil que lo logres sacar de la insulina, pero no es imposible, ojo. Si tú le das soporte por otros lados, por supuesto que puedes ir disminuyendo las dosis y eventualmente dejarlo en algún fármaco sencillo por boca o cosas así, o inclusive eliminar todo, pero paulatinamente, de la mano. Ahí está que el médico, los médicos a veces se quejan de que ahora hay auge de tanta gente que se unge o pretende hacer medicina y que son nutricionistas o coaches y todas estas cosas. Pero es que el médico mismo dejó eso, porque el médico es el que menos sabe de bienestar y de preservar la salud. Ese concepto que acabas de decir, ir al médico, tiene que cambiar. Ir al médico solo cuando ya estás enfermo. Como internista, la mayor parte de mis pacientes, yo los llegaba a conocer en el hospital y después los veía en la oficina, en la consulta externa. El concepto de ir al médico ya solo cuando tu diabetes está descontrolada y estás con azúcar de 300 o la presión arterial que no sabías que eras hipertenso y te detectaron en 180 la presión sistólica y recién ahí vas a acudir al médico. No, en la medicina funcional queremos, primero que nada, prevenir. Prevenir. ¿Por qué voy a esperar que tú tengas un azúcar de 160? Es como el abogado que espera que su cliente, cometa un crimen y recién cuando ya esté en la cárcel tratar de ayudar. Igualito es el médico. El médico tiene que primero prevenir, luego estabilizar al paciente los síntomas con esa primera R y las otras 4 que hablamos, ¿verdad? Y luego revertir. Ese concepto es tan difícil, Marisol, de que la gente lo acepte, inclusive colegas míos. Todas estas enfermedades potencialmente pueden revertir. Una vez escribí las mismas razones por las cuales te hiciste diabético, hipertenso, obeso, ese colesterol alto, bla, 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 bla. Las mismas razones que puedes, corrigiéndolas, regresar a tu estado óptimo de salud. Quizás nunca, y ese es otro principio, quizás nunca lleguemos a tener un estado óptimo, integral de bienestar, porque no somos perfectos. Pero ya en el camino, tomando ese camino, cada vez vas a estar más cerca de ese estado absoluto de bienestar óptimo. Pero tienes que comenzar a hacerlo. Y el primer principio de la medicina funcional es de estilo de vida. Así es. Tiene que ser cambios. Y una de las cosas, Walter, y escuchamos permanentemente, ya desde hace un tiempo, no se diga ahora, bueno, la pandemia nos mostró esta maravilla de parar y de todo lo que pasa cuando paras, ¿no? Desde la naturaleza florecer de una manera impresionante, los animalitos, increíble, hasta nosotros mismos que nos encontramos encerrados, no solamente en la casa física, sino en la cabeza. Así es. En nuestra alma, en nuestro día a día, en nuestro vernos obligados a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, este no tengo tiempo, ¿no?, que ha generado el desarrollo de muchísimas enfermedades, estas enfermedades autoinmunes, un asesino, ¿no? Estas enfermedades autoinmunes que hay por todo lado. Y es que tengo una enfermedad autoinmune y está normalizado, que me aterra oír eso. Y que conversábamos contigo cuando te llamé para proponerte esta entrevista y tú me decías, los médicos son el peor ejemplo o el mejor ejemplo del no tengo tiempo y de una pésima salud. Pésima. Entonces, aquí no se trata de no tengo tiempo, sino de un tema de organización. Así es. Hay tantas personas que se dicen a sí mismos, no tengo tiempo, tú ya sabes cómo es mi vida, como que la vida es algo que tú no tienes ningún control, que va a pasarte, o sea que eres, oye, ni una plantita, ¿no? Porque una plantita evoluciona y se adapta, ¿verdad? Ahora tú que tienes todas las herramientas, ¿cómo no te vas a adaptar? El hombre, el ser humano se ha adaptado desde que es
desde que está en la Tierra. Siempre nos hemos adaptado, tienes que adaptarte. El estrés no es el malo de la película, siempre digo eso. Ni es normal. Es tu mecanismo adaptativo que se llama respuesta alostática. ¿Cómo tú respondes al estrés? Exceso de dosis de estrés, tú lo tienes que combatir exactamente así, dosificando. Tienes mucho que hacer, 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabajo pegado en la computadora. Cada 2 horas, párate, sal, qué sé yo, al balcón, al patio, estírate, coge sol, respira, ¿verdad? Cada fin de semana, vete a la playa, a la sierra, a la montaña, donde tú quieras y respira aire puro. Haz polo a tierra, grounding, que ahora todo el mundo estamos hablando de grounding, por supuesto, o de earthing. Por supuesto, sal. Oye, aquí en Ecuador estamos bendecidos, Marisol. Sí. Somos un país tan bendito. Geográficamente es increíble. Geográficamente. Sí, maravilloso. Oye, me tomé la mañana de hoy, yo estaba en montañita. Recién me vine para la entrevista. ¿Ok? Gracias. Y de aquí ya a la 1:30, 2, a las 2 tengo el paciente en la consulta. O sea, es cuestión de organizarse. Claro. Y darte tiempo. Lo que pasa es que no te das tiempo para... En italiano hay una filosofía que es il dulce far niente, el placer de no hacer nada. Pero dice, los italianos son unos vagos. No, sino que en inglés le dicen stop and smell the roses. Tienes que parar. Y como tú dijiste, la pandemia en ese sentido nos sirvió a algunos, porque hay otros que tienen tan mala respuesta adaptativa que más bien se estresaron de más y se obsesionaron con ciertas cosas y se deprimieron y les da ansiedad. ¿Ves? Depende de uno. Tú no puedes cambiar lo que pase a tu alrededor. No puedes cambiar eso. Pero sí puedes cambiar tu respuesta a eso. Otra frase, de algo me tengo que morir. Imagínate. Por supuesto que de algo me tengo que morir. Pero ¿para qué? Pero ¿para qué le haces hurra y las viva y facilitas eso morir tanto tiempo? Aceleras y de una manera horrible. Mal, claro. Y morirte mal. Degenerando Marisol, tu cuerpo horriblemente y terminando en una cama, como decías tú, estos hospitales crónicos, de enfermedades crónicas. ¿Para qué? Terrible. ¿Quién quiere morirse así? ¿Para qué? Existir los últimos años de tu vida de esa manera es infrahumano, es denigrante. Se va en contra de todo tipo de filosofía o religión. No estamos supuestos a vivir y terminar así. No, de ninguna manera. Eso es lo que hay que cambiar, Marisol. En eso es lo que tenemos que crear conciencia. Personas como tú, como yo, como Alegría, que la mencionaste. Ese es el principal objetivo de la medicina de la filosofía de la medicina funcional. No estamos supuestos a vivir crónicamente enfermos, de ninguna manera. Y todas estas enfermedades crónicas no transmisibles son autoprovocadas y por ende autocorregidas, se las puede revertir y regenerar. Eso soy un convencido porque la ciencia lo demuestra. Esa necesidad de meterle el acelerador a fondo a la vida, sobre todo en la gente joven. Mi hijo que tiene 21 años y tengo otro joven aquí al frente mío que dice, bueno, o sea, el cuerpo aguanta. Y yo le digo a mi hijo, sí. Cuando eres joven posiblemente le digo a mi hijo, sí, dale a los 21 años, chévere. Pero el cuerpo, así no quieras y me refutes y me digas lo que quieras, en unos añitos te va a pasar una factura que vamos a ver si es que la vas a poder pagar, porque hay cosas, como decías tú, Walter, que son irreversibles, que con la medicina funcional se habla de la prevención y que son reversibles y sí se puede, pero cuando uno desgasta ya absolutamente hasta cierto punto, claro, si no vas a tener que aprender a vivir con esta enfermedad crónica, entre comillas, y medicado forever y sin poder hacer aquello
que tanto te gusta hacer, por ejemplo, o sin poder comer aquello que tanto te gustaba comer o disfrutar de ciertos momentos en tu vida que por lo que te generaste, por tu calidad de vida, por tu ritmo de vida, va a llegar un momento en que ya no vas a poder hacer y entonces vas a vivir pensando en el pasado. ¿Y qué pasa con el presente? ¿Qué pasa con el hoy? Hoy es hoy. Lo que viviste cuando tenías 20 años, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros ya somos más grandes, cuando tenías 20 años, que sí, ya pasó, pero no trabajaste para que hoy... Gracias por incluirme en lo de más grande, ¿ah? Claro, eres de mi equipo. No, pero mayor todavía. Yo quisiera, obviamente, tener la salud que tenía a los 30 años, a los 50 años, discúlpame, pero obvio que quiero tener esa salud y esa energía y esa vitalidad. Y no normalicemos que tenemos 50, 60, 70 años y entonces es normal que esté achacoso, que se sienta mal, que le duele la espalda, que le duele la cabeza. Eso, por Dios, dejemos de normalizar. Conozco gente, muy poca, pero conozco gente que tiene 75 años exactamente y levanta pesas. Mujeres de 75 años que hacen pesas, que tienen una salud impresionante y digo, ¿por qué? Porque toda su vida tuvieron ese respeto a sus espacios y esa calidad de vida que les llevó hasta allá. Y eso es la medicina funcional. Ahora, cuidado, no vayan a interpretar nuestros oyentes de que estamos diciendo que a los 75 años, si no estás alzando pesas, no estás en nada, ¿no? Es muy bueno. Que hay esa posibilidad. Claro, pero fíjate, por ahí andan circulando videos de octogenarios que son campeones de baile. Eso me parece a mí algo formidable. Maravilloso, porque el baile, sí, es un gran ejercicio. Yo les prescribo a mucha gente tal cual, bailoterapia, porque aparte de mover el cuerpo, te haces algo que te gusta, con ritmo, con la música, es tan agradable y es tan beneficiosa, liberas tantas endorfinas, no solo por la actividad física, sino por el oído y el ritmo. Mucha gente cree que controlar el estrés, si tú no haces estas cosas, no estás en nada. No, tú puedes lidiar con el estrés con una actividad física, como por ejemplo el baile. Esta colega mía hace eso, bailoterapia, hace ejercicios bailando. Fantástico, fantástico. Es decir, cada quien tiene que buscar, y eso es parte de la evaluación que yo hago al principio, ¿no? La primera evaluación tengo que identificar qué le gustaría hacer a mi paciente. Y una de las preguntas clave es, ¿qué hacías cuando tú tenías 8 años, 10 años? ¿Qué actividad física, en qué actividad física intervenías? Y uno tiene que ir buscando para poder aconsejarle. Prescribir una actividad física es una de las cosas más importantes que tiene que hacer el médico con la filosofía funcional, porque no todo es para todo el mundo. ¿Cómo lidias con el estrés? A tu hijo tienes que decirle lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Si tú no tienes una herramienta para lidiar con ese exceso de estrés, el bus te va a llevar o el tren te va a llevar, como quieres decirle, tarde o temprano. Es la traducción de lo que tú dijiste, te van a pasar factura. Y eso es algo que en Occidente, volvemos a lo mismo, como que no tenemos. El oriental tiene otra manera de ver la vida, de ver las cosas, tiene otros valores, ¿verdad? Pero enséñale a un occidental moderno a meditar, a relajarse, a controlar el estrés. No es fácil, porque tenemos como metida en la cabeza esta forma de ser, porque lo vimos nuestros padres y lo vemos en todo el mundo alrededor nuestro. No, tienes que aprender el dulce far niente, a parar y oler las flores, a disfrutar. Una cosa tan sencilla como salir a dar una vuelta alrededor de tu casa, en tu barrio, a solamente escuchar los pajaritos trinando. Eso ya es terapéutico y eso es una manera de relajar. Y si lo haces en el patio de tu casa, ¿verdad? Si lo haces en el patio de tu casa, lo haces en el patio de tu casa, con los pies descalzos, en el césped, fantástico. Pero tienes que tener una herramienta para lidiar con el estrés. Que es clave. Si alguien nos está escuchando en este momento y que no ha escuchado antes hablar de la medicina integrativa, funcional, y dice, yo quiero eso, yo quiero ese estilo de vida, ¿cómo empiezo? ¿Qué le dices, Walter? Bueno,
¿Qué es lo primero que yo... A ver, primero los escucho largo. La primera evaluación conmigo es mínimo 1 hora y media. E intercambiamos ideas, y mi objetivo principal en esa primera entrevista es lo que ya te dije, el momento eureka, cuando el paciente se da cuenta por qué es que vive estreñido, por qué es que se llena de gases, por qué es que no puede dormir, por qué es que cualquier cosa se enferma y le da gripe, etcétera, etcétera, porque está gordo, ¿por qué? Todo el momento en que el paciente se dé cuenta, y yo me trato siempre, y nunca falla, de descubrir el momento en su vida que todo comenzó a irse, en inglés se dice downhill, todo comenzó a deteriorarse. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y siempre, Marisol, siempre encuentro un detonante emocional. Es que yo no era así hasta que me divorcié. Yo no era así hasta que se me murió tal persona. Yo no era así hasta que me botaron del trabajo y lo perdí todo, etcétera, etcétera. Siempre encuentro el detonante emocional. Muchas veces también es obvio, concomitantemente, un detonante físico-químico. Cambio en la alimentación, pero siempre está ligado con una emoción. Siempre, siempre. Y entonces, una vez que identifico eso, ayudo a mi paciente a encontrarle soluciones y remover ese detonante que muchas veces, o disparador, que muchas veces sigue disparando. Trigger, ese punto, ese disparador sigue funcionando, y el paciente, para poder corregirlo, primero tiene que reconocerlo. Entonces, eso es lo primero que debe hacer. Buscar un médico con la filosofía funcional. Habemos muchos ya en Ecuador que nos ponemos el título de funcionales. El poder de llamarte médico funcional requeriría, diría yo, sí es verdad, un cambio en el chip y la preparación, que generalmente la obtenemos a partir del Institute for Functional Medicine, que es quien lleva la batuta de esto, que viene de los Estados Unidos. Y acá en Colombia, como tú dijiste, hay como una especie de rama de ellos, pero viene de Estados Unidos. Y comenzamos a educar a otros colegas más jóvenes, y por ahí comenzamos. Que la persona que esté interesada busque sobre todo un clínico, un médico internista que ya de por sí está entrenado para lidiar y ver a la persona como un todo. Yo vengo de una escuela gringa donde el entrenamiento era necesario ser en el hospital. ¿Sí? Para mí, yo estoy muy orgulloso porque me ha servido mucho mi entrenamiento en un hospital americano. Y ahí teníamos la costumbre, el médico internista es el leading physician, el médico que ingresa al paciente, y ahí sí la medicina alopática no tiene, o sea, es la más ventajosa. Cuando tú ya estás con la enfermedad, yo siempre pongo este ejemplo, si tú me llegas a la sala de emergencia de un hospital ya con un infarto, claro. Pues en ese momento yo no voy a estar poniéndome azúcar que tuviste en tu vida. Tengo que ver si es necesario hacerte un cateterismo cardíaco, entonces ahí sí llamo al cardiólogo intervencionista y manejamos en equipo al paciente, pero integrativamente, así es. Que integra al paciente de manera aguda. Ahora, ya te salvaste. Ahora vamos a hacer prevención terciaria, secundaria, primaria. O sea, te voy a enseñar por qué es que tienes la enfermedad coronaria, cómo evitar que vuelvas a tener otro infarto y después revertir la salud de esas arterias coronarias. Que sí se puede, sí se puede y se debe. ¿Ves? Entonces, fíjate que hay tanta gente que ya ha tenido un infarto, que se ha salvado de un cáncer, ha sobrevivido a un cáncer. Y de 5 o 10 años después vuelven a infartar o vuelven a tener el cáncer u otro cáncer. Porque sí, hicieron el tratamiento convencional de estar en el hospital, hacer quimioterapia en el caso del cáncer, una cirugía de corazón abierta en el caso de enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Pero no hicieron los cambios de vida. No, vas a volver a tener. Claro. Sí, sobreviviste el cáncer, sobreviviste el infarto cardíaco, ¿no? Pero si sigues en la misma,
muy probablemente, si vives lo suficiente, vas a tener otro evento. Seguro. Y cada evento va a ser peor. Seguro que Tienes que hacer tus cambios de vida. Así que lo primero es eso, encontrar en mi paciente, o desde el punto de vista del paciente, si tienes ya muchas disfunciones o inclusive ya etiquetas, como digo yo, lo primero que tienes que hacer, honestamente, es meditar. Convencerte de que realmente tú no mereces estar así, no estás supuesta a estar así, no está supuesto ni es designio de nadie vivir así. Entonces, busca ayuda de un profesional, ¿verdad? El idóneo para mí es un médico clínico con la filosofía funcional, ¿verdad? Sí habemos. Búscalo, encuéntralo y ve, ponte en las manos de él. Él no te va a curar, él va a explotar, guiarte cómo sanar. Y es un proceso, eso tienes que tenerlo claro, Marisol, tienen que tenerlo claro. No es de la noche a la mañana, no te voy a dar una receta, como tú dijiste al comienzo, para, ya curar. Ya está. No, aquí lo que perseguimos es sanación, que es mucho más profunda que la curación. Cualquiera te cura. Te cortaste, vas a la sala de emergencia, te cogen punto y ya estás curada. Cicatriz, se acabó. ¿Verdad? La sanación es mucho más profunda y permanente. Eso es lo que perseguimos, sanar no solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, y desde adentro, profundamente. Y ojalá que sea algo permanente, duradero, ¿no? Que tienes que quedarte, y eso es una vez publiqué también, el camino al bienestar, de manera ideal, la expectativa es que sea siempre así. Ascendente. No lo es. Más bien es una línea que, me mejoré muchísimo. Y aquí es el punto donde muchos, ya me mejoré y ya abandonan. Ya estoy bien. Y ¡pum! Hacen un plató o hasta descienden. Pero vuelven a ir a la consulta o lo que sea, o retomar su estilo de vida que ya aprendieron y comienzan otra vez a subir. Entonces, el camino hacia el bienestar óptimo no es así, es más bien así. ¿Tú ves? Caminos de no valles. No es lineal. No es lineal. Explícale a la gente, porque la gente no te está viendo como te estoy viendo yo. La gente solo te va a escuchar. Así caramba. Que el ascenso es gradual, como unas gradas. Imagínense en sus mentes, por favor, que el camino al bienestar no es una línea siempre ascendente. Es una línea que tiene subidas y bajadas, porque la vida es así y los seres humanos somos imperfectos, pero como somos obra maestra podemos rectificar y podemos explotar eso. Entonces, un resbalón no es caída, se dice, ¿verdad? Pues sí, puede ser que tú te descuides en tu estilo de vida, tienes 2 o 3 noches que no duermes bien, por A o B circunstancia, un estrés, alguien se murió, algún trauma, alguna cosa muy grave. O abandonaste tu dieta porque te fuiste de farra, ahora que vienen las Navidades y el Año Nuevo. Todos vamos a cometer lo que se llama indiscreciones alimenticias y vamos a beber de más, etcétera, y vamos a farrear de más. Ahí es, claro, estoy acostumbrado a que después en enero, otra vez la consulta, de gente que empezar había dejado de cero. Sí, y sabes muy bien lo que me dices. No es exactamente de cero, porque fíjate, no pueden verlo, ¿no? Pero la línea que es ascendente, ¿verdad? Se puede interrumpir, se puede hacer un plató, se queda ahí estática. Pero ese punto al que llegaste puede bajar un poquito, pero ¿sabes qué? Es tan increíble nuestro cuerpo que no vuelve a como estabas antes, a no ser que ya pase mucho tiempo. ¿Ves? Aún el punto es como B, cuando C, haces D, es como cuando haces pesas, ¿no? Haces pesas por un tiempo, memoria muscular, claro, creció el músculo, qué sé yo, dejas de hacer ejercicio por un largo tiempo, retomas y el cuerpo tiene esta memoria y se vuelve fuerte mucho más rápido que empezando de cero. Lo retomas. Lo retomas. Aprendiste a andar en bicicleta a los 6 años, pues tu papito te enseñó. En tu vida adulta nunca más te volviste a subir a una bicicleta, pero a los 40 quieres entrar en shape y te acordaste que te gusta andar en bicicleta y el senderismo y todo esto, te vuelves a montar
y por ahí vas a camaronear un chance, un poquito, pero de ahí retomas, ¿sí o no? Totalmente. Y te acuerdas, y el cuerpo tiene esa memoria, y con la salud también es así, si es que hacemos de la manera adecuada. Y como nos ha dicho el doctor Walter Proaño, gracias por habernos recibido en esta mañana y en este día, mejor dicho, porque no sé cuándo va a escuchar nuestra audiencia. Esa es la maravilla del podcast, que puedes escuchar en cualquier momento del año, a cualquier hora del día, las veces que tú quieras. Y me encanta que esta información tan rica que nos has compartido, Walter, quede en el tiempo, ¿no? Y que siempre se puede escuchar. Pero también quiero que le cuentes a la audiencia dónde te pueden encontrar. ¿Tú haces consultas virtuales, solamente presenciales? Sí. No, mire, idealmente, sí, la visita, eso, el contacto visual, directo, que poder tocar al paciente, eso no tiene precio, ¿verdad? Y eso no, nunca se va a poder o nunca se debería evitar. Pero para las circunstancias, si las personas no son de Guayaquil, se les dificulta, por supuesto que hacemos teleconsultas. Yo siempre animo al paciente a que eventualmente vaya a Guayaquil. Pronto estaré o comenzaré a ir a Quito también. ¿Y vas a Miami también? Hacerlo desde antes de la pandemia, pero vino la pandemia y todo se trastocó, ¿no? Pero voy a comenzar a ir a Quito porque tengo muchos pacientes, muchos seguidores de Quito y de otras partes del país, por supuesto, y hasta también Estados Unidos, porque yo me entrené allá. Eso te preguntaba, que si es que también atiendes en Miami. Sí, por supuesto. No, en Miami no atiendo, pero sí virtualmente, ¿no? Por teleconsulta. Tenemos algunos pacientes de New York, de New Jersey, de Miami, Los Ángeles, etc. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir también? Porque tú sí estás subiendo todo el tiempo material a tus redes. Sí, en Instagram estoy tal cual, en Facebook también. @Dr. Dr, ¿no? Dr. Walter Proaño Quevedo. Está ahí, puse mis dos apellidos, Walter Proaño Quevedo. Perfecto. Así estoy. Si quieres, lo escribimos acá y ahí ve a la gente, ¿no? Y entonces ahí me pueden contactar fácilmente. Ahí está un enlace para entrar al WhatsApp de la oficina, etcétera. Bueno, ahora... Y pronto vamos a comenzar a hacer TikTok también para poder comunicarnos con los millennials. Que es tan importante que entiendan la calidad de vida que se construye desde chicos, desde niños en realidad, ¿no? Y es responsabilidad de los padres cómo los alimentamos, pero luego cuando ya es responsabilidad de cada uno de ellos, de sus vidas, es clave que tengan buenos hábitos. Mira, Marisol, tocaste, es que cada vez vas a tocar a otro tema y que yo soy bastante apasionado en eso. Fíjate que estas nuevas generaciones son las primeras generaciones que no van a aumentar su expectativa ni calidad de vida. Es una cosa increíble. Está proyectado que van a vivir más enfermos. Uy, no. Y van a vivir menos y todas las repercusiones, los costos y todas esas cosas, ¿no? Así que imagínate, tienen que rectificar. Hay que educar. Pero, Marisol, nosotros, las generaciones que ya estamos pasando, ¿verdad? Somos culpables porque la mamá que lleva a los 4 años de premio a su hijo, como tú dijiste, a esas cadenas diabólicas. Yo no le veo ese payaso. Comida por ejemplo, rápida, sí. No. Ese payasito que todos sabemos quién es un demonio. Eso es un demonio, porque comienza, oye, ¿por qué los padres no nos asustamos si a nuestros hijos le dan caramelos con droga en la escuela? Por supuesto que te vas a aterrorizar. Claro. Y no te terrorizas de que le den un Happy Meal con una droga tan fuerte como la cocaína, que es el azúcar. Porque el azúcar y la cocaína estimulan igual los mismos centros reguladores en el cerebro. Es una cosa increíble. Tremendo. Entonces, sí. Tremendo, así que con esa reflexión del doctor Walter Proaño cerramos este podcast. Los detalles pues obviamente van a estar en la publicación y ya saben dónde encontrar al doctor. Gracias por esta conversación, por esta agradable charla, Walter. Marisol, el placer ha sido mío. Créeme que esto me encanta y cuando tú quieras simplemente me escribes y nos ponemos de acuerdo.
Sí, porque hay tanto de qué hablar, ¿no? Así que seguiremos conversando. Mucha tela por cortar. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Bienestar Bien. Nos volvemos a encontrar la próxima.